Dale. Vino, Adonai Elohenu, Alenu, Mahase, Yadenu, Konena, Alenu, Masenu. Pero vamos a hablar un poquito, hoy vamos a hablar de los rezos de Shabbat. Hablamos de las comidas de Shabbat. De Shabbat, entonces tenemos que llegar a 7, ¿verdad? Porque Shabbat es nivel de 7. Este mundo, ¿cuántas dimensiones tiene este mundo? ¿Ah? Que la apaga el aire para que. ¿Cuántas dimensiones tiene el mundo? Escúchame, Hablamos de cuántas dimensiones. Eh, 6 dimensiones. seis, seis, norte, sur, este, oeste, abajo y arriba, arriba. Correcto. Norte, sur, este, oeste, abajo y arriba. Entonces, cuando llegamos a Shabbat, llegamos a un nivel un poquito más alto, como la entresala al mundo venidero. Cuando hacemos el Brit Milá y Shemini Atzeret, que es el después de Sukkot, llegamos a un nivel octavo que es mucho, mucho más elevado. El Brit Milá, por eso es que se permite hacer Brit Milá en Shabbat, porque 8 es superior a 7, ¿verdad? Ok, entonces, para hacerlo más corto, en Shabbat tiene que haber 7 aspectos. Hay, y hablamos de 3 seudot la clase pasada, que son 3 seudot, son tres aspectos de cómo llevar el Shabbat, santificarlo a través de lo material, porque es comida, ¿verdad? La comida a través de lo material. Y a través de lo espiritual, que es el rezo, santificamos a través de 4 rezos, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 rezos? El de la noche, Arbit, el de la mañana, Shacharit. Después de lectura de la Torah hay Musaf, el añadido de Shabbat. Y después tenemos Minjá de Shabbat, que cierra los rezos de Shabbat. O sea, hay 4 rezos y 3 seudot. ¿Ok? Ahora, antes de Shabbat, como Shabbat la consideramos la novia. Porque antes de Shabbat tenemos el Kabbalat Shabbat. Shabbat quiere decir el recibimiento del Shabbat. Kabbalah quiere decir recibimiento. Entonces vamos a recibir la novia, como cuando nos vamos a casar recibimos la novia, ¿verdad? Entonces recibimos la novia y ahí hay un rezo especial de recibimiento de Shabbat. Inmediatamente después empieza el Arbit de Shabbat. Quiere decir, Kabbalat Shabbat se va a hacer todavía cuando es de día, ¿verdad? Todavía debe ser de día porque es antes de, el antesala, entonces el antesala es antes de, y el Shabbat ya de noche, entonces el Arbit se dice ya de noche porque el resto del Arbit se dice de noche. Después, en la mañana, tenemos Shacharit, que es Shacharit normal, tiene añadido la Hamidá, el rezo que decimos en silencio, después se repite, que viene a sustituir el servicio que se hacía en el templo, sacrificio de Shabbat, especial de Shabbat. Entonces, en vez de contar de 19 bendiciones como diarias, cuenta de 7 bendiciones solamente. ¿Ok? Que son 3 que hacemos todos los días al principio, 3 que hacemos al final y una en medio, donde decimos Mekadesh Shabbat, que Dios santifica el Shabbat. Después se lee la Torah, la parashá de la semana. Ahí lleva un orden de todas las parashot. Desde Simchat Torah, desde Simchat Torah empezamos a leer de la primera parashá, que es Génesis, de Bereshit, de la Etro, y terminamos el ciclo de lectura de la Torah en 53 semanas hasta el otro Simchat Torah. Cada parashá se va a leer un Shabbat de cada del año, exceptuando cuando el Shabbat cae un Yom Tov, o cuando un Shabbat cae Yom Tov, se hace la lectura de esa festividad. Por ejemplo, el próximo 2 semanas tenemos Shavuot. Entonces, Shavuot, el segundo día, cae en Shabbat, en la diáspora por lo menos.
Entonces, ese Shabbat vamos a leer una parashá del segundo día de Yom Tov de Shavuot, a pesar de que cae Shabbat. Vamos a suponer que Kippur cae el Shabbat. Por los Hashanah, este año también cae el Shabbat. Entonces, va a leer sobre Rosh Hashanah y no la parashá, la lectura semanal que vamos a hacer. Por ejemplo, esta semana tenemos dos lecturas en una, que es Behar y Behukubá. Hasta ahora todo entendido, Sí. seguro. Ok. Después de la lectura de la Torah, en la época de la Mishnah y del Talmud, prohibieron estudiar la Torah, quemaron los rollos de Torah, los enemigos de Israel, los romanos, etcétera. Entonces los sabios instituyeron de leer de un libro del Tanaj, de la Biblia, leer capítulos de los profetas y de los reyes que tienen que ver con algún tema de la parashá para no dejar la mitzvah de leer toda la semana la parashá. Entonces siempre la Haftarah va a tener un tema de los 5 libros de Moshe que se repite o se explica o que se parece la parte del Nas, en la parte de los profetas y de los reyes en la Biblia, en el Tanaj. Ya vamos a ver después la clasificación del Tanaj. Yo voy a ver si le mando una clase antes de que tengamos esa clase, le voy a mandar un cuadro para que vayan visualizando y, y aprendiéndola para que cuando lo encontremos sea más fácil. Ahora, entonces después hay un rezo añadido que se llama Musaf. ¿Cuándo se hace Musaf? Musaf es el rezo que se hacía en el templo, en el cual se hacía una ofrenda especial. Musaf quiere decir agregado, añadido. Entonces, se añadía una ofrenda. Nosotros no tenemos templo, no tenemos ofrenda, lo que hacemos, añadimos una amida, otro rezo tefilá, otro rezo de que el cual decimos en silencio, callado, de pie, firme. Después el Hazán, el oficiante, la repite. Entonces, ese es el Musaf, el rezo añadido, el rezo agregado. Después del Musaf, se termina el rezo, algún de Shapeach, etcétera, y vamos a la segunda comida. Después, en la tarde, ya desde la vez, hay horas, por ejemplo, de media hora después del mediodía, ya se puede decir minja, como todos los días, y ese minja va a ser minja de Shabbat. En minja de Shabbat se saca la Torah. ¿Por qué se saca la Torah? Hay 2 veces en la tarde, hay 3 veces en el calendario que se saca la Torah en la tarde. En minja, en la cual se va a hacer una introducción de la primera subida que va a haber del Shabbat que viene. Van a subir, en la primera subida, la conocer al Cohen, la vamos a dividir en 3, mínimo que hayan 10 versículos. Eso lo vamos a estudiar aparte cuando veamos cómo se lee la Torah, cuándo se lee, etcétera. Y, la, y van a subir 3 personas, Cohen de Israel. Si no hay Leví, el Cohen sube 2 veces primero. Si no hay Cohen, sube 3 Israel. Leví no sube. Entonces van y vamos a leer una breboca, una introducción, un prólogo, que es la primera parte, para que los sabios lo instituyeron decirlo el Shabbat de la tarde para las personas que se les dificulta por cuestiones de trabajo, cuestiones que viven lejos, etcétera, acudir a la sinagoga los días lunes y jueves, que son los días de Torah. Entonces, como la persona no debe permanecer 3 días sin escuchar Torah y luego 3 días no puede permanecer sin beber agua, etcétera, entonces es el alimento del alma. Entonces, igualito, te hace una breve. Esa es la minjá de Shabbat, y después de la lectura de la Torah se lee la Hamidá, que es de la minjá de Shabbat, que se repite, la dice de pasaje lo repite.
Después de la minjá se hace la seudat shelishit que hablamos la vez pasada, la tercera comida, y solo después se hace el arbit para terminar. Después del arbit, que ya no pertenece al Shabbat, ya es de la salida del Shabbat, vamos a hacer la Havdalah. Como explicamos en la clase anterior, es diferenciar entre un nivel más alto de santidad a un nivel más bajo de santidad, al contrario que es el Kiddush, subir en santidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Por ahora ninguna. no. Ninguna, seguro. Ah, yo quiero ver ese examen. Ah, ya. Yo te tengo una pregunta, Rafa. Ah, ok, menos ¿Por mal. qué no se pone pescado y carne juntas? Ok, La no, maloja. no se pone. La pregunta es ¿por qué no se pone? Sí. ¿Por qué no se Ok, pone? no se pone. Ok. En el Talmud parece que es malo para la salud. Y entonces se dice que cosas que son malas para la salud se anteponen a cosas que son prohibidas por la Torah. Y como dice el dice que es malo para la salud, se pone dos platos. Bueno, primero se come pescado generalmente, después carne. Se ponen platos distintos, cubiertos distintos. Se puede comer primero uno y después el otro. Tomando algo en el intermedio, te lava la boca o con un pedazo de pan o una ensalada o bebes algo, un vino, un refresco, un agua, lo que sea intermedio, se pone. Así que porque es malo para la salud. Son dos cosas, uno viene del agua y otro viene de la tierra, etcétera, pero es malo para la salud. Además, es Entiendo. muy feo tomar pescado con carne. No creo que sepa muy bien pescado con carne mezclado. No lo he probado, pero no creo que sea lo óptimo, ¿no? Desde el punto de vista también de sabor, no. Es por salud. También hay, ya que usted dijo esto, no hemos visto kashrut todavía. No hemos visto kashrut. Cuando hagamos kashrut, esas preguntas ahí van. Ahora, otra pregunta sobre Shabbat, general, cocinar, belleza, Shabbat, otra. Las velas tienen que retirarse no estar penando. Ya, La vela ¿Ok? se apagan. se apagan ya. Ya. Sí, ahora que- Y- Ajá, yo Ajá, tengo una consulta. Cuando Cuando las las velas velas se Sí, apagan, no se pueden retirar sino hasta que ya se salga del Shabbat, ¿cierto? ¿cuándo qué? cuando se apagan Apagan las velas. La nevera. las velas, Ah, las velas, sí, correcto. Se no llama se mukse, pueden, No se hablamos pueden del mover concepto hasta la finalización del Shabbat. correcto. Es que se escucha un eco. Cuando usted habla, se escucha que estuviera hablando dos señoras. puede ser el Bueno, micrófono. silencio. Entonces lo que cuando, ¿por qué? Porque se considera mukse, como es fuego, cosas que tienen que ver con fuego, entonces se deja ahí, no se retira, no se toca. Por eso debería estar en la mesa, pero la mayoría de las personas no lo colocan en la mesa, sino lo colocan en un mueble adjunto o en otro lugar donde la pueda ver, la pueda observar de la mesa, pero no en la mesa. ¿Para qué? Porque se tiene que sacar los platos, o se cayó algo en la mesa, o se cayó una botella, o se cayó un vaso, entonces que no tenga que mover las velas. O sea, no es como las aluquillas que las pone al lado de la ventana. ¿O sí? No, depende. Los ashkenazí lo colocan al lado de la ventana, los sefaradí lo colocan al lado de la mesa, frente a la mesa. O- Ok. Sí, es la mesa más Eso cercana la que tenemos. mueve. En su casa seguro que la ponían en la entrada, estaba la mezuzá y la pared se la ponían. Yo en la entrada, como no tengo mueble, la mesa al lado de donde cenamos, ahí siempre la ponemos, que está al lado de una ventana. Ok, está bien, está bien. ¿Alguna otra pregunta, Shabbat? Ok, Estamos entonces pensando. bien, vamos a ver. Entonces la pregunta la vamos a hacer. Como dice. Ahora vamos a
Vamos a hablar un poquito, vamos a empezar un poquito con kashrut. Un poquito, ya hablamos de Shavuot, ¿verdad? Sí, Hablamos de Shavuot, sí. ¿Sí o no? sí, Vamos a empezar un poquito con kashrut, aprovechar el tiempo. Ahora, lo good, que les pido es kashrut de kasher. sí. Esto es repasar bien el Shabbat y vamos a hacer preguntas de Shabbat para ver cómo está, para que haya, para los estudios del Shabbat para la próxima clase. ¿Ok? Que es lo más fuerte, la mayoría de las preguntas son Shabbat y Kashrut. Ahora, ustedes tienen esto de 700 preguntas y todas las preguntas de los años pasados, ¿tienen eso? No. No, nada. Tu Bueno, vamos a micrófono. tratar de conseguir. De todas maneras, si tú entras a tips de Torah, hay una parte que dice preguntas sobre judaísmo, ¿ok? Debe haber unos 40 videos de puras preguntas y respuestas de todos los exámenes. Hay que tener paciencia. Por eso cuando ya veas más la mayoría de los temas, que puedas contestar. Ahora, no me voy a tratar de conseguirlo escrito. La otra cosa, vamos a empezar con kashrut. Primero, vamos a empezar con animales, mamíferos, cuadrúpedos. Animales, mamíferos, cuadrúpedos, para que sea potencialmente kasher, tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que sea pezuña partida, es decir, que la pata tiene una hendidura. Y segundo, que sea rumiante, es decir, está todo el tiempo, la comida viene, tiene cuatro estómagos, o el estómago dividido en cuatro, etcétera, y para el rumen, etcétera. ¿Ok? Entre ellos tenemos todo lo que son los bovinos, ¿verdad? Las vacas, el toro, el becerro, el, el ternero, el búfalo, todo lo que es bovino, lo que es caprino, cabra, chivo, etcétera, lo que es ovino, las ovejas, etcétera. Tenemos también estos animales que son domésticos, animales silvestres, tenemos al venado, los antílopes, etcétera, que son con la pata abierta y son también rumiantes, todo el día está ahí que practicando todo el día, de la hierba y procesando la hierba, porque son los únicos que pueden estar capacitados para procesar el mundo vegetal, comer vegetal. Ahora, eso es, ¿qué decir? ¿Por qué el cochino no es kosher? Porque no tienen las patas. Potencial tiene la pata hendida. El cochino te dice, mira, aquí tengo la pata de cochino tendida, pero no es No, rumiante, no es no es rumiante. rumiante. O el cochino, el jabalí, toda esa familia, tienen la pata así, pero no son rumiantes. Esa es la única razón, no porque antes, porque ahora, porque el litio, porque funciona ninguna otra razón. Eso es un invento, ¿ok? ¿Por qué el caballo no es kosher? Porque tiene un casco completo como pata, pero sí es rumiante. El camello, ¿por qué? Porque tiene la pata abierta, pero no es rumiante. El conejo y la liebre, ¿por qué no son? Porque tiene la patita normal, tiene la patita abierta, pero sí son rumiantes. Cada uno tiene su razón. El único que externamente es kosher, que internamente no es kosher, el cochino y todos los derivados, todos la misma familia, como decimos el jabalí, etcétera. ¿Ok? Esa es la razón. Pero es potencialmente kosher. No quiere decir que es kosher todavía. Yo no lo puedo matar y comerlo. Tiene que pasar por un proceso. Hay que hacerle la shejita. Es La chica. el de huello tradicional que se hace. ¿Cómo se agarra?
Eso lo hace una persona especializada que se llama Shohet. Y que estudia, cualquier persona que lo estudie y sepa todas las cosas y todo lo que hay que hacer, lo puede hacer. Tiene que estudiar, tener su diploma. Entonces tiene un cuchillo que es sumamente filoso, fuerte y filoso, más que un bisturí. Y en él, al pasar en un solo paso, tiene que pasar por la tráquea y el esófago de una vez. Los animales que son kasher tienen una enzima que segrega, que va a evitar teóricamente que sufran. Los animales que no son kasher, como el cochino y eso, carecen de esa enzima. Por lo tanto, no se les puede hacer shejita. Y hoy todo el mundo así. Ahora, después de que hicieron shejita, todavía no es kasher. Si estamos hablando de animales domésticos cuadrúpedos, hay que se les saca y se deja que se desangre. Ahora, animales cuadrúpedos silvestres, claro, animal cuadrúpedo silvestre y le hago la shejita, hay una mitzvah que hay que hacerle de Kisui Adam, es decir, cubrir la sangre. Si es cuadrúpedo silvestre, es una mitzvah y una verajá, una bendición que se dice, y se debe cubrir la sangre con tierra cuando él bota su sangre, César, que muere sangrado. Ahora, ¿qué pasa? Después de que, después de que lo abrieron, por lo menos en Venezuela, por orden del Rabinato de Israel, porque tuvieron unos problemas en los años 70, etc., se le seca la parte trasera, el animal. Primero lo abre, le seca la parte trasera. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de nervios ahí, sistema de nervios y un sistema de sebos, dos derivados del nervio ciático, que hay que quitar. Para ello necesito una persona especializada que se llama un menaker, Menaker, menaker. Y el proceso se llama Nikur, Nikur, ¿ok? Nikur. Entonces, en Venezuela, por cuestiones que hay, se prohíbe la parte trasera out, se le da los unos rudos. La parte delantera, entonces hay que abrirla, hay que revisar el animal, hay que ver los pulmones, la pleura, que es la membrana que cubre los pulmones. Si hay lo que se llaman circonol, quiere decir que son una protuberancia o unos huequitos que hay ahí, se desecha y pasa a ser no kasher, después que se mató el animal. Aunque el ritual fue kasher 100%. Se revisa el hígado, se revisa la mayoría de las partes. Hay a veces que está presente en el matadero el veterinario, a lo mejor el veterinario dice, no está bien, está sano, pero el sujeto ya lo analizó y dice, no, no, no es kasher. ¿Ok? Entonces no tiene que ver veterinariamente, tiene que ver en parte, pero no absolutamente. El animal tiene que estar bien. Después que se hace, todavía no te lo puedes comer. Hay algo que está ahí que El proceso de es parte. salación. ¿Ah? El proceso de salación, salarlo Correcto. y Está la lavado. sangre. La Torah dice que el cuerpo, el humano, pues, el animal tiene dos bases. Tiene dos fases del alma. Tiene el nefesh y el ruach. Tiene el espíritu del animal que está en los pulmones y en el corazón. Y tiene lo que se llama el nefesh, que está en la sangre. Nosotros tenemos cinco partes tenemos del alma. El animal tiene dos y media.
Entonces, por eso la única diferencia entre el animal y nosotros es raciocinio. Ahora, la persona se puede certificar, el animal no se puede certificar. La persona se puede superar, el animal nunca se puede superar, se puede hacer el animalito. Entonces, lo que todavía no, hay que sacarle la sangre. Porque la manera de sacarle la sangre es a través de la melija, 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 que es salar las casas. ¿Cómo se hace eso? Se agarra después de que se verificó que caché, vamos a decir que fueron a matar y le pusieron 20 animales. Vamos a suponer, para hacer números redondos, 20 animales, salieron 10 animales caché. Potencialmente, caché después que lo revisaron, etc. Le quitaron la parte tercera. Ahora, ese animal tienen que sacarle todos los sebos prohibidos que hay. Hay grasa y hay sebo. El sebo es como más blanco y es más, es menos apegado a la carne. Y la grasa es como más marroncita, más color crema y más apegada a la carne. Entonces, hay diferencia entre carne, el sebo es un tipo de grasa, pero hay diferencia entre ellos. Hay muchos cebos que están prohibidos, parece que estudiarlo cuál cebo está permitido, cuál no. Entonces, después se le quita todos esos cebos. Ahora hay que salarlo. ¿Cómo se sala? Se le coloca, se sumerge en barriles o en piscina, en agua normal, tibia, en agua normal, temperatura ambiente, por 30 minutos. Eso va a servir para dos cosas: para que salga el exceso de sangre que está superficialmente y para que la carne se suavice un poquito, porque posteriormente la voy a colocar 1 hora cubierta completa toda la carne, cada pedazo y cada parte, con sal. Esa sal que va a hacer, esa sal va a extraer la sangre interior. 1 hora en sal. Después de 1 hora en sal, lo voy a colocar en unas superficies que están inclinadas y agujereadas y voy a aplicar 3 veces, las voy a lavar con agua para que boten todo el exceso de sal y de agua y de sangre, por supuesto, que tiene. Ya el agua queda, la carne queda lista para el consumo. Quiere decir, porque la carne kasher es más cara. Le quitaste la parte tercera. A lo mejor de 20 animales, 10 te salieron. Tiene que pagar a la persona especialista en eso. Tiene que salarla, etcétera, al supervisor, etcétera, etcétera. Puede ser un poquito, es más caro. Entonces, esa es la carne. Para las aves. ¿Qué aves son potencialmente kasher y cuáles no son potencialmente? Las potencialmente kasher son aves que no son de rapiña. La Torah no te da señales claras, pero nosotros nos damos contradicción. Primero, no son de rapiña. Realmente las aves que son kasher, cuando tú le pones la comida, cotean en el piso la comida, como la paloma, como la gallina, como el pato, como el ganso, picotean. Las aves que no son kasher o son de rapiña, con sus garras agarran a la presa o agarran con su patita la comida y se la comen. Son señales. Realmente las aves kasher tienen un buche y una mollera, ¿verdad? Un buche y una mollera, donde queda todo lo sucio ahí. Generalmente las aves no kasher no tienen buche. Nosotros comemos aves que solamente por tradición conocemos. La gallina y todos sus derivados, pavo, ganso, pato, ¿qué otro? Ganso, pavo, pato, gallina, eso es lo que comemos. Paloma, kasher también, etcétera. Eso es lo que
aparece como café. ¿Ok? ¿Cómo se le hace? Igual, hay que quitarle el cuarto trasero, se le hace igual a Shekita, se revisa y se va a que y se le sale igual, se le quita las plumas. Ahora, las plumas hay que quitarse de manera mecánica, no como hacen en la industria avícola de los no kasher, que la ponen en agua hirviendo. Entonces salen todas las plumas y queda muy bonito el pollo. Entonces el pollo es una belleza. El pollo kasher es muy feo. ¿Por qué? Porque lo tienen que quitar las plumas mecánicamente. Porque si la quita con agua hirviendo, ya estás cocinando la sangre del pollo en el pollo. Ya cocinaste el pollo. Entonces ya estás cocinando sangre con el pollo que está prohibido. Entonces se saca mecánicamente y después tiene que pasar por el proceso a través del salado, de la menja. Es igual, se sumerge el ave media hora, se saca, se llena de sal por todas partes, por fuera, por dentro, se deja una hora. Y después se enjuaga tres veces para sacarlo. Ahora, hay una cosa que no dijimos hasta ahora, que está esperando decir la sangre. Hay un órgano que absorbe toda la sangre, y tiene toda la sangre sucia del cuerpo. Es pura sangre. ¿Cuál es ese órgano? El hígado. Entonces, el hígado, el corazón, para cacherizarlo, tiene que- el hígado, el hígado, y me están llamando, pero entonces el hígado y el hecho para cacherizarlo tiene que ser, se va a quemar en fuego directamente. ¿Ok? Vamos a dejarlo para acá, suficiente información y seguimos por estudio en taller, vamos, Shabbat, vamos a tener sobre Shabbat. ¿Ok? ¿Está bien? Yo tengo una propuesta, Rabino. Sí, Quería saber sí. si a partir del lunes podemos tener las clases presenciales. Ok, está bien. Perfecto. ¿Y Yo no sé, dónde yo estoy aquí. sería? Podemos ir hasta San Bernardino. Ok, hablamos, porque no sé dónde voy a estar por eso. Ok, Yo le puedo decir, yo le aviso, hablamos el domingo. perfecto. Gracias. Feliz tarde. Laila, todo. Ok, hasta luego, todo lo mejor. Igual.